¿Qué tal amigos, amigas, amigos? Gracias como siempre por el favor de su atención en este espacio que es de ustedes, Andares por la Historia. Y bueno, estamos inmersos ya en el mes de la patria y obviamente la tradición obliga a que hablemos de estos elementos que de alguna u otra forma han marcado nuestra identidad como mexicanos, como integrantes de una misma nación, en la que, no obstante la pluralidad cultural que tenemos, somos afines en aspectos generales, como lo es la Carta Magna o nuestra Constitución, como lo es nuestro himno nacional y como lo es esta historia común que hemos compartido, que hemos vivido y de alguna manera que hemos conocido, recreada o no, finalmente es lo que nos identifica. Hoy me quiero referir a un elemento que desde que tenemos conciencia, uso de razón, está presente en nuestro cotidiano. Un elemento de identidad que siendo niños y quizá también siendo jóvenes, a mí me pasaba, nos hacía vibrar, nos hacía estremecer y sentir parte de. Me quiero referir al himno nacional. Al himno nacional mexicano. Este elemento poético compuesto por González Bocanegra en su letra y la música de Jaime Nuno, Francisco González Bocanegra, la letra, el poema y la música del español Jaime Nuno. Un elemento que es una marcha en la cual habríamos que reinterpretar la sociedad actual, ya que no obedece a la realidad que estamos viviendo, sino que fue creada pues en otro contexto. Hablamos de finales del siglo antepasado, principios de este siglo, cuando finalmente se arraiga dentro de la colectividad nacional. Y bueno, ¿de dónde vienen los himnos? ¿Cómo surgen estas alegorías al éxito, al triunfo, a la bienaventuranza de los pueblos? Para esto quiero referir algunos apuntes y en ese sentido retomar pues que se remontan a la antigua Grecia, a los Juegos Olímpicos, estos los celebrados antes de nuestra era, en donde los cantos se dedicaban a deidades, héroes o deportistas que por valentía o habilidad se hacían merecedores. El himno o la oda provienen del griego y en tiempos bíblicos era un idioma dominante en las regiones de Oriente donde se asentaron los romanos. En los textos de aquel tiempo, el griego se mezclaba con el hebreo, el arameo, el latín y dialectos locales como sucede en los evangelios. A la llegada del cristianismo, el himno griego, en contraposición al salmo hebreo, era un canto o texto de composición nueva y particularmente se hicieron famosos los llamados himnos ambrosianos en el siglo IV, compuestos, eso se cree, por San Ambrosio, que era obispo de Milán. Cantos, salmos e himnos poco a poco adquirieron un contenido patriótico y ya en el siglo XIX, el antepasado, en la conformación de nuevos estados, se identificaron como un canto de unidad o el canto de unidad de un pueblo. La mayoría de estos se crearon en ese siglo. Algunos siguen vigentes, pero en nuestro siglo XXI las letras de algunos de ellos, según les comentaba, resultan anacrónicas. Muchos himnos fueron creados o compuestos por extranjeros. Muchos tienen aún connotaciones religiosas, políticas y otros más de sumisión a reyes o emperadores. Nuestro himno nacional mexicano tiene características especiales. A mediados del siglo XIX hubo muchos himnos nacionales con características de oda, canto, himnos, sin una aprobación oficial. Entonces el gobierno mexicano abrió la convocatoria para su concurso, pero en el término acordado nadie presentó propuestas, por lo que el gobierno lanzó otra convocatoria que fue ganada con el lema Dios y Libertad por el español Jaime Nuno y fue interpretado por primera vez el 16 de septiembre de 1854 por cantantes italianos. El símbolo patrio que se manifiesta más elocuentemente en el ánimo de un país
es su himno nacional, cuando se entona con gran fervor, con gran sentido patrio y con orgullo. Así es de que a cantar nuestro himno nacional, el himno nacional mexicano.